En esta segunda parte, entonces, una vez que ya hemos terminado el módulo EJB, debiéramos minimizar o cerrar esta pestaña del módulo EJB y pasar directamente a el módulo WAR, gestión banco WAR. ¿Ya? En esta página, ¿cierto? Debiéramos crear nuestro formulario. Voy a agrandar un poquito la letra ahí. Y entonces en esta página nosotros debiéramos crear el primer formulario, que es el formulario de registro. ¿Ya? Entonces le vamos a colocar acá nuevo cliente. ¿Ya? De esa forma. Y debiéramos crear un formulario. ¿Ya? La idea es que este formulario nosotros lo representemos algo muy similar a lo que está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a crear nuestro formulario. Vamos a evitar el uso de tablas. En el caso de ustedes pueden usar tablas para que quede su formulario más ordenado. Yo, para efectos del video, voy a omitir lo que son las tablas. ¿Ya? Entonces vamos a crear nuestro formulario. Nuestro formulario, ¿cierto?, debiera tener un action y debiéramos ir a un, por ejemplo, registrar punto y el método de transferencia de datos sería post. ¿Vale? De esa forma. Y acá debiéramos nosotros, ¿verdad?, especificar cada componente. En este caso vamos a partir por el root, ¿cierto?, con un input de tipo texto y el name sería root. Hacemos un br de esa manera y aquí de esa manera. Copiamos, pegamos hacia abajo el nombre y la ciudad. Vamos a tener que usar otra etiqueta, ¿ya? Y acá cambiamos por el nombre. Acá colocamos nombre. Este va a ser el código, ¿ya? Y acá también le vamos a colocar código de esa forma, ¿ya? Ahora, la etiqueta de la ciudad debiera ser una etiqueta de tipo select, de esa forma, con un name llamado ciudad. Eso es importante que ustedes se fijen, ¿verdad?, en que los nombres que ustedes están especificando sean los correctos para posteriormente en el servlet poder capturarlos de buena manera. En el option vamos a colocar dos ciudades. En este caso va a ser Talca y la otra ciudad va a ser Curicó. Y la cerramos. Una vez que tenemos eso, faltaría solamente el botón, que sería un input tipo submit. El name se va a llamar botón y el value le vamos a poner registrar. ¿Vale? Lo otro que nosotros deberíamos hacer es especificar también mediante el lenguaje de expresión EL el mensaje que quisiéramos mostrar acá, ¿ya? Entonces yo lo voy a trabajar acá. Vamos a poner un signo peso, dos llaves, y vamos a especificar aquí el primer mensaje, que se va a llamar MSG1. O sea, va a haber un servlet que en algún momento va a enviar un mensaje llamado MSG1, el cual va a tener un mensaje que en el fondo va a decir registro almacenado o cliente almacenado, ¿vale? Ese es uno
de los formularios. La idea es que esta página debiera tener todos los formularios, la idea es que se hagan en la misma página. ¿Se pueden hacer en páginas distintas? Sí, se puede hacer también. ¿Ya? Ya, tenemos eso. Vamos a crear el otro formulario inmediatamente, que es el de búsqueda. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, un HR para separar un poquito el otro ejercicio. ¿Ya? El HR le podríamos poner un estilo, ya que llegue hasta, que no llegue toda la página, sino que no cubra toda la página, perdón, sino que tenga un determinado largo, ya que serán unos 500 píxeles. ¿Ya? Entonces viene un H1 para seguir el mismo formato, viene el título del formulario, que en este caso sería buscar cliente, y acá vamos a hacer el formulario, que vamos a reutilizar código de acá arribita. Vamos a copiar ese. Nosotros debiéramos buscar por root sin br. La idea es que el botón aparezca al lado. Aquí tenemos un botón, entonces lo copiamos, lo pegamos abajito, y acá obviamente el valor le ponemos buscar. ¿Ya? Y lo que tenemos que, se me olvidó también, eso debe quedar dentro de un formulario. Entonces copiamos el mismo formulario de arriba para no escribir tanto. Ahí lo pegamos acá, lo cerramos, pero ese cierre lo cortamos y lo pegamos ahí. Entonces eso va para el lado y eso va también para el lado. Pero el buscar debería ir a un buscar.do, ¿vale? De esa manera. Entonces ahí ya tendríamos la vista que sería de la búsqueda. Para girar y depositar vamos a explicarlo más adelante, ¿ya? Pero podríamos generar dos formularios, ¿ya? Entonces copiamos otra separación, ahí lo pegamos, ahí. Lo otro, el buscar, nosotros también debiéramos mostrar un mensaje, ¿ya? Ahí, un MSG2. El MSG2 va para el buscar, ¿ya? Sería eso. Y una vez que ya tenemos eso, hacemos el otro formulario, ya que sería el formulario de trabajar el depositar y el girar, ¿ya? Entonces, para depositar y girar tenemos un formulario, ¿ya? Que sería ese, y ese formulario debiera tener dos atributos igual. O sea, si yo quiero girar, la idea es no modificar la estructura que ya tenemos, pero debiéramos, si yo quiero girar, necesito el root del cliente, ¿cierto? Y lo otro que necesito es el monto que quiero girar. Entonces eso también lo vamos a copiar, lo vamos a pegar ahí y le vamos a poner acá monto, ¿ya? Y el formulario debiera ir a un girar primero, un todo, ¿ya? Obviamente nos falta el H1, que se va a llamar girar dinero. Girar dinero. Y además en esta misma página, ¿cierto? Vamos a copiar esta misma estructura, control C, control V, ahí. Debiéramos tener un depositar dinero con esta misma estructura. Bueno, me faltó el botón en ambos formularios, en el formulario de girar y en este formulario, que aquí tenemos que cambiarle el nombre y debe ser depositar.do. Es decir, que vamos a tener en este ejercicio deberíamos tener 4 servlets, ¿ya? Ahora, falta el botón, entonces el botón lo podemos reutilizar con el de arriba, ¿cierto? Ahí, control V, ¿cierto? Ahí, y ponemos un BR, sí, mejor, ¿ya? Ahí le ponemos girar, y el de abajo sería ahí, depositar, ahí, con un BR. Ahí.
Acá no sé si será conveniente colocar algún mensaje, ya que los métodos girar y depositar no generan mensajes, son métodos de tipo void, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo así, después vamos a ver la forma cómo poder mostrar un mensaje, ¿ya? Resumiendo, tenemos un método, ¿cierto? Registrar, perdón, un formulario, registrar, que sería todo esto, ¿verdad? Y el registrar debiéramos nosotros mostrar un mensaje de que el cliente se guardó correctamente, ¿ya? Ahora, tenemos otro formulario que es el buscar cliente, que sería este, ¿ya? En el cual también debiéramos mostrar que el cliente no existe o mostrar todos los datos del cliente. Y tenemos el formulario, voy a separar ahí un poquito, tenemos el formulario girar dinero, que recibe un root y un monto, y tenemos que ver la forma en cómo nosotros podríamos depositar o girar, ¿ya? Y el otro que es exactamente lo mismo, recibe un root y un monto. Si no me equivoco, esos serían los métodos, no tengo ningún error. Si hay algún error nos vamos a dar cuenta más adelante. Ahora, ¿en qué tendríamos que fijarnos ahora? En crear los servlets. Entonces vamos a crear el primer servlet, que sería acá, el primer servlet, el cual sería el servlet del registro, ¿ya? Entonces el servlet del registro debiéramos llamarle servlet registrar. En el package lo vamos a colocar en un package llamado servlets, ¿ya? Siguiente, la URL se llama registrar.do, de esa forma, y finalizamos, ¿vale? Entonces ahí nos va a crear nuestro servlet. Vamos a agrandar un poquito el código o la letra del código y vamos a borrar este comentario de acá, ya, aquí. Recuerden que el servlet debiéramos eliminar también todo el código, no todo el código porque algunos borran hasta abajo ahí, ya, sino que debe ser hasta esa línea, ya, perdón, desde response hasta esa línea, hasta el final, ahí. Eso debe estar. Los métodos doGet y doPost deben estar en el proyecto. Ahora, ¿qué debiéramos hacer ahora? Nosotros debiéramos acá deberíamos trabajar con ese formulario, el registro de clientes, ¿verdad? Entonces el servlet debiera encargarse de recibir los 4 parámetros que habíamos especificado en la vista, en el index.jsp. Entonces, como todos son de tipo string, acá entonces colocamos root igual a request.getParameter, capturamos el primer parámetro que sería el root. El segundo parámetro corresponde al nombre, entonces debiéramos tener un request.getParameter, capturamos el nombre. Seguimos con lo mismo con la ciudad, o sea, ciudad igual a request.getParameter ciudad. Finalmente el código de la cuenta, que sería request.getParameter el código, ¿vale? Ahora capturamos los parámetros. ¿Qué debiéramos hacer ahora nosotros? Dentro de la estructura nosotros debiéramos comunicarnos no con esta clase, sino que con la interfaz servicio banco local, ¿ya? Ahora, para poder comunicarnos con este servicio banco local, porque nosotros la idea es que llamemos a ese método, al método agregar cliente desde nuestro servlet, de nuestro proyecto, ¿verdad? Servlet, y para eso es necesario posicionarnos, tenemos que hacerlo con el NetBeans. Entonces acá fácilmente tendríamos que hacer lo siguiente: botón derecho, ya, insert code,
y aquí vamos a llamar a la interfase. Ya vamos a colocar la opción que se llama Call Enterprise Bean. ¿Ya? Entonces cuando nosotros llamemos al Enterprise Bean, nos va a generar este diálogo, ¿ya? Y obviamente el único EJB que existe, porque recuerden, nosotros vamos a acceder a la interfase que está en el módulo EJB. Entonces nosotros dentro del módulo EJB debiéramos buscar el servicio banco, ¿ya? Ahora, ese servicio banco nosotros debiéramos seleccionarlo, y fíjense que el código que nos va a generar es una anotación EJB, que antiguamente todo esto se hacía por XML, o sea, todo se configuraba de manera externa, ¿ya? Entonces la gracia que tiene esto es que nos facilita un poquito más lo que es el avance de lo que es la programación. Fíjense, servicio banco local, es decir, estamos accediendo a esa interfase, servicio banco local, y fíjense que el servicio banco local nos crea un objeto que se va a llamar servicio banco. Esto nosotros le podemos, si queremos, cambiar el nombre, colocarle un nombre que queramos en el fondo, ¿ya? Entonces, fíjense que no es necesario crear el objeto tampoco, sino que acá, por ejemplo, simplemente colocamos servicio banco, ¿ya? De la interfase servicio banco local, y esa interfase tiene dos métodos, ¿ya? Entonces ahí nosotros deberíamos acceder al método agregar cliente, que en el fondo va a enviar esos 4 parámetros, y nosotros ya sabemos lo que hace internamente este método. Va a crear un cliente, ¿verdad? Y va a crear la cuenta, ¿vale? Vengo al tiro. Ya, ahora sí, ¿está grabando? Sí, ya. De esa forma, entonces va a crear un cliente internamente y va a crear un código. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el servicio banco. Ahí, ¿se acuerdan que habíamos explicado eso? Entonces él va a recibir esos 4 parámetros y va a crear una cuenta, un cliente, y lo va a agregar al banco, ¿vale? ¿Y qué debemos hacer ahora nosotros? Enviar el mensaje, ¿ya? Y para enviar el mensaje tendríamos que hacer un request.setAttribute con comillas. Se llamaba MSG1. Recuerden que en el index tenemos ese MSG1. Entonces yo quiero que aparezca, ¿cierto?, este mensaje. Por ejemplo, cliente creado, por ejemplo, ¿ya? Y volvemos al index. Para volver al index, request.getRequestDispatcher. Vamos a volver al index.jsp y redireccionamos con el forward, ¿ya? De esa forma. Ahora, una vez que tenemos eso, ya tenemos listo el servlet registrar, ¿ya? Entonces de esa forma. Ahora vamos a crear el otro servlet correspondiente a la búsqueda, ¿ya? Entonces fíjense que tenemos este ahora, buscar.do. Ese es el que vamos a hacer ahora. Entonces el buscar.do, vamos a crear un nuevo servlet que se va a llamar servlet, se va a llamar buscar.do, servlet buscar, siguiente, se va a llamar buscar.do como le habíamos dicho, ¿cierto? Finalizamos y hacemos el mismo proceso, ¿ya? Es decir, acá borramos los comentarios, borramos el código tal cual como lo tenemos ahí, de esa manera, y borramos la R, ahí voy a agrandar un poquito el código, ahí, ya, de esa manera. Y aquí, fíjense, tenemos que rescatar acá un parámetro que sería el root. Sería request.getParameter, rescatamos el root, así, y debiéramos llamar a la interfase. ¿Cómo lo hacemos entonces? Botón derecho, insert code, call enterprise bean, vamos a la gestión banco, servicio banco, y seleccionamos. Entonces ya tenemos nuestro servicio banco.
Recuerden que vamos a llamar ahora al método, fíjense bien, vamos a llamar al método servicio banco punto buscar cliente, pero fíjense que buscar cliente devuelve un objeto, devuelve algo o nos entrega algo, que en este caso sería un objeto cliente. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que guardar el dato que nos va a devolver este método, ¿ya? A diferencia del anterior, nosotros simplemente lo llamamos porque era vacío, ¿verdad? Entonces acá vamos a buscar al cliente de esa manera, ahí, pero si lo dejamos así estaría mal, ¿ya? O sea, nosotros ¿qué debemos hacer? Entonces, tener un cliente cli igual a eso, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Importar el cliente, ¿ya? Lo importamos, ahí estaría listo. Y fíjense bien que de acuerdo a lo que nosotros programamos en el primer video, nosotros programamos el banco. Aquí está el buscar cliente. Entonces, ¿qué pasa si no existe el cliente? Me devuelve un null. Y si no, me devuelve algo que no es null. Entonces, en el buscar, nosotros debiéramos preguntar, ¿ya? Si el cliente no es nulo, significa que, entonces encontró al cliente. Y en caso contrario, si el cliente era nulo, significa que no lo encontró. Entonces el MSG2, el mensaje 2 que tenemos acá en el index, debiera tener un mensaje, ¿cierto? Un valor. ¿Qué valor vamos a colocar en esa parte del código JSP? El request.setAttribute, ¿cierto? Le colocamos MSG2 y aquí vamos a colocar un mensaje que sería, por ejemplo, no existe tal cliente, ¿ya? Ahí. Pero si es distinto de null, ¿qué tenemos que mostrar? El mensaje, ¿cierto? Tenemos que mostrar los datos del cliente. Entonces acá le ponemos MSG2, pero acá le vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar los datos hacia abajo. Después ustedes si quieren lo pueden ordenar de mejor manera, ¿ya? Yo voy a mostrar el nombre, perdón, el nombre, más hacia abajo voy a mostrar el clip. La ciudad, ¿ya? Más BR. Y lo que voy a mostrar es el saldo de la cuenta, ¿ya? Por ejemplo, el saldo de la cuenta sería clip. Recuerden que el cliente tiene una cuenta, ahí, pero de la cuenta, punto, yo saco el saldo, ahí está. Entonces ahí sería ese mensaje, ¿ya? De esa manera. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer al final. Al final tendríamos que request.getRequestDispatcher punto, ahí volvemos al index.jsp, punto forward, de esa forma, ¿ya? Entonces ya estaría listo el servlet buscar. Vamos a ver si funciona, ¿ya? Lo voy a ejecutar. ¿Qué es lo que les aconsejo siempre? Botón derecho, limpiar y construir, siempre en el triángulo. Si quisiéramos ejecutar algo, siempre limpiar y construir antes de poder ejecutar el proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Que como son dos proyectos distintos, es importante realizar ese proceso de limpiar ambos proyectos, ¿ya? Mi computador no es tan veloz, así que se va a demorar un poquito en limpiar y construir, ¿ya? Y lo vamos a ejecutar. Si anda todo bien, debiéramos seguir con el depositar y el girar, o hacemos solamente el depositar, ya que el girar sería exactamente lo mismo, ¿ya? Está listo, lo acaba de limpiar correctamente. Entonces ahora el gestión banco lo voy a ejecutar, ¿ya? Entonces vamos a esperar como media hora para que lo despliegue.
Entonces recuerden siempre ser cuidadosos en el código, ¿ya? Y seguir cada paso para poder crear el proyecto y no tener ningún inconveniente, ¿ya? O sea, insisto, se va a demorar un poquito. Le voy a poner pausa mientras tanto. Ah, no, pero ahí ya terminó. Carga, carga. Ya, ahí cargó. Ya, bueno, nos faltó un BR lo más probable acá porque nos mostró todas las líneas al medio, ¿ya? Entonces, vamos a arreglarlo inmediatamente eso. En el index, o sea, acá el HR, aquí, ¿ya? Vamos a colocar un BR acá mejor. Ahí vamos a poner un BR. Debajo de todos los MSG1, MSG2, un BR, ¿ya? Y acá en el form, un BR y eso, ¿ya? Voy a grabar y voy a actualizar la página, ¿ya? ¿No? ¿Tampoco? No importa. Después lo vamos a ver ahí con más detalle cuál fue el inconveniente. Vamos a ver. Sí, está bien. Y acá H1PR. Sí, está bien. Bueno, qué raro. Entonces vamos a poner, dejen poner un BR acá a ver si es que ese es el problema. Entonces acá actualizamos. No, tampoco. Ya, filo, no importa. Ya, vamos a ver si nos registra primero. Fíjense que aquí también nos faltó un BR, ya, en esta parte de aquí. Así que después ustedes pueden corroborarlo. Vamos a ver si busca un cliente, ya. Si busca un cliente específico, vamos a colocar el cliente era 111-1, si no me equivoco, ¿verdad? Que fueron los clientes que nosotros creamos en el servicio banco. Fíjense que acá debiéramos tener esos clientes registrados, ya. Y debería aparecer buscar, ¿ya? Y fíjense que ahí nos aparece el nombre, la ciudad y el saldo que tiene ese cliente. Si nos fijamos acá, tiene eso. Vamos a crear el 3 ahora. Vamos a consultar por el 3. Entonces acá 111 raya 3. Buscamos y ya funciona. Veamos el root de acá. Voy a registrar ahora un root 111 raya 4 que no está, ¿cierto? Le vamos a poner Juan de la ciudad de Curicó y el código de la cuenta 004. Registramos y nos dice cliente creado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 111 raya 4, preguntamos y Juan Curicó y no tiene saldo, ¿vale? Entonces ya estaría listo el servlet creado, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos hacer a continuación? Debiéramos crear lo que es ¿cómo se llama? El girar y el depositar, ¿ya? Dejen poner pausa un poquito. Ya. Entonces, faltaría el propuesto, ¿cierto? Que yo les dejé en el enunciado. No tiene, se podría decir que este propuesto es cosa de analizar el modelo, nada más. O sea, si yo entiendo bien el modelo, no debería tener problemas eh, con poder girar y depositar, ¿ya? Entonces, vamos a crear el servlet, ¿ya? El servlet de depositar, ¿ya? Vamos a crear el servlet, botón derecho, nuevo servlet, y vamos a crear el servlet que sería servlet depositar. Siguiente, si no me equivoco, se llama depositar.do. Finish. Y
el mismo proceso. Por eso lo más importante dentro del ejercicio es el modelado, o sea, entender bien el modelo, porque en el fondo acá es todo, se podría decir, mecanizado, ¿ya? Entonces acá rescatamos dos parámetros, ¿cierto? Lo que es el monto y el root. Entonces vamos a agrandar un poquito más la letra, ¿ya? Ahí sería string root, ¿cierto? Igual a request punto get parameter, y deberíamos colocar acá el root. Por otra parte deberíamos recibir el monto, str monto igual a request punto get parameter, y ahí monto. Esto es lo mismo para hacerlo en el depositar, o sea, el depositar, perdón, el girar. El girar en el fondo no sé si lo termino, lo deberían terminar ustedes para que vean para que vean lo que sucede, ¿ya? Una vez que tenemos eso, tenemos que crear una variable entera, ¿cierto? Ya que tenemos que convertir a entero el monto, el str monto. Recuerden usar try catch para la validación. En este caso yo lo voy a omitir, ¿ya? Y lo que deberíamos hacer acá es llamar a la interfase, botón derecho, insert code, y llamamos al cal enterprise bin, lo mismo, eso y eso, ¿cierto? Recuerden que la idea no era o no es modificar el modelo que yo les entregué, esa es la gracia, ¿ya? Tenemos el servicio banco, y fíjense bien que tengo dos métodos. El agregar no me va a servir, ¿cierto? Pero sí el buscar, ¿ya? El buscar sí me va a servir. Entonces, por ejemplo, deberíamos hacer lo siguiente: cliente cli igual a, por ejemplo, ahí sería servicio banco punto buscar cliente. O sea, con el root que capturamos, ¿cierto? Nosotros debiéramos buscar al cliente si existe o no. Entonces eso lo dejamos así. Entonces acá, una vez que ya tenemos el cliente, fíjense bien, si yo tengo al cliente, ¿qué puedo hacer? Puedo obtener la cuenta de ese cliente. ¿Y qué puedo hacer? Puedo girar o puedo depositar, ¿cierto? Entonces si deposito, necesito un monto, y el monto también ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa si el cliente no existe? No voy a poder hacer esto. Entonces acá también lo que debemos hacer es preguntar si el CLI es distinto de null, ¿ya? Ahí. Entonces si es distinto de null, nosotros vamos a poder hacer el proceso siguiente, que sería cli.servicio banco, perdón, cli.get cuenta, ahí está, get mi cuenta, punto depositar, ahí. Y si no, no podríamos hacer nada. Entonces podríamos decir que a lo mejor sí necesitamos un mensaje aquí. Por ejemplo, le vamos a poner al depositar, bueno, era el girar primero, ¿ya? Pero no importa, vamos al depositar entonces. En el depositar aquí vamos a colocar signo peso, ¿vale? Ahí, y le vamos a colocar MSG4, ¿verdad? Porque este sería el mensaje 4 para no enredarnos, y este de acá, el girar, debiera tener un signo peso MSG3, ¿cierto? Ahí. Entonces, el servlet depositar, si no, vamos a configurar ese mensaje. Sería MSG4, y el mensaje que nosotros deberíamos enviar si es que un cliente no existe,
lo mismo, no existe tal cliente, ¿vale? Ahí. Pero si el cliente existe, vamos a enviar un mensaje igual que le vamos a poner un mensajito acá que podría ser transferencia realizada, ¿ya? De esa forma, y volvemos al index. index.jsp.forward, ¿vale? Ahí. Guardamos nuestra aplicación, ya vamos a ver si nos aguanta el girar, perdón, el depositar, actualizando solamente la página, ya, ahí ya lo guardó bien. Actualizamos, continuamos, ya, y vamos al depositar, ¿cierto? Si yo deposito un root que no existe, por ejemplo el root 1.1, monto 1, depositar, debiera decir que no existe tal cliente, ¿ya? Ahora, si yo coloco un root que existe, por ejemplo el 1.1.4, no sé si existe o si se habrá perdido. A ver, vamos a ver. Depositar. Me dice que no existe tal cliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente esto funciona en memoria y obviamente cuando actualizamos la página lo más probable es que se perdió ese cliente. Entonces, vamos a crear un nuevo cliente acá. Le vamos a poner 114, nombre Juanito, ¿cierto? Juan, ciudad, le vamos a poner que es de Talca, 004 el código, lo registramos. Cliente creado. Consultamos el 11-4, tiene un saldo 0, ¿cierto? Y ahora lo que yo voy a hacer acá es depositar a ese root la suma de 500.000 pesos. Depositamos, nos va a decir transferencia realizada. ¿Y qué tendríamos que hacer? Consultar el root si es que tiene los 500.000 pesos y como pueden darse cuenta, los tiene, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, en el mismo root 114 deposito un monto negativo, por ejemplo, menos 400, depositar, simplemente me dice que la transferencia se realizó, pero en el cliente no se ve afectada la transferencia. Entonces, como tarea, les quedaría a ustedes crear el girar dinero, que es exactamente lo mismo, ya en la misma estructura del servlet, pero básicamente hay que cambiar el método por girar. Eso es todo, ya. Espero que hayan entendido un poquito la forma, la ventaja que tiene de entender el modelo y obviamente de la orientación a objeto, ya que nosotros con la búsqueda podemos hacer muchas cosas. O sea, si yo le hubiese pedido, por ejemplo, a ustedes poder modificar algún dato del cliente, lo podemos hacer también sin modificar este modelo, ya que tendríamos que buscar el cliente y posteriormente a ese cliente modificar con los métodos set algún nombre, alguna ciudad, etcétera. ¿Ya? Lo mismo pasa si quisiéramos modificar o actualizar el código de una determinada cuenta, o sea, también podríamos hacerlo, ¿ya? Entonces tienen que entender muy bien el modelo. Cualquier consulta que puedan tener en base al modelado, ¿cierto? Pueden hacerlo mediante un correo o durante la semana, pero me interesa eso, que se entienda el modelo. En el segundo propuesto, ya que también vamos a dar la solución más adelante cuando obviamente tenga un poquito más de tiempo, en el segundo ejercicio es totalmente distinto al gestión de banco, ya que se piden esos 3 formularios, ¿ya? Y fíjense que también además la estructura del modelo también es totalmente distinta. Entonces la idea es que primero entiendan el modelo, ¿ya? Y posteriormente vean lo que se pide y cómo poder acceder a esos métodos que estamos accediendo a las solicitudes o requisitos dentro del caso, ¿vale? Entonces estén atentos ahí a la intranet, a si subo otro ejercicio y para poder trabajar. Recuerden que esto, mientras más ejercicios pueda realizar y entienda el modelado, que es lo importante y lo principal,
es mucho mejor. Bueno, pero espero que les sirva y nos vemos más adelante en otro video.